Hola, bienvenidos a nuestro primer encuentro aquí en Misterinautas, donde encontraremos misterios, enigmas y sucesos, historias que abrirán nuestra mente y permitirán que cada uno saque al final sus propias conclusiones. Buenas noches, Misterinautas. Esta noche nos encontramos en nuestro primer episodio donde vamos a tratar un tema muy polémico para algunos, ya muy común para otros: las posibles visitas de seres no humanos, no terrestres, y la interacción con ellos en circunstancias especiales. Esta noche tenemos la historia de una chica que a sus 10 años vivió este tipo de experiencia. A continuación, escuchémosla. Era un viernes por la noche. Una noche como cualquier otra del mes de junio, eso creía yo. Y venteaba muy fuerte. Todos nos sentamos a cenar a eso de las 6 de la tarde, como lo solíamos hacer desde hace unos meses atrás. Me refiero a mis 4 hermanos varones, mi hermana que es la mayor de todos, nuestros padres y yo. Para ese día mis papás habían planeado una salida con algunos amigos y debían estar en ese lugar a las 8 p.m. Mi mamá nos dio indicaciones de acostarnos a dormir temprano a mi hermano y a mí, a eso de las 10 de la noche. Y después de insistir por algunos minutos nos dio permiso de dormir en su habitación. Mi hermano tenía 13 y yo 10 años de edad. Somos los menores de la casa y a ambos nos encantaba dormir en la habitación de ellos porque nos parecía muy cálida y acogedora. Además, la cama era muy grande y cada vez que ellos no estaban, el colchón era el protagonista de muchos saltos. Y a decir verdad, ¿a qué niño no le gusta dormir en la habitación de sus padres? Mis papás finalmente se fueron y todos mis otros hermanos se fueron a dormir a sus habitaciones. Mi casa tenía 2 pisos, era muy grande, tenía 5 habitaciones, un jardín interior en donde había un árbol de ixora con muchas plantas colgantes y quedaba en medio de 2 habitaciones, un largo pasillo que conectaba la sala de estar con el resto de la casa y al final un gran patio trasero en el que había un árbol de guanábana bastante alto. La habitación de mis padres era la única que quedaba junto a la sala de estar, y todas las noches antes de ir a dormir se cerraba la puerta que quedaba entre la sala de estar y el pasillo, quedando totalmente desconectados del resto de la casa. Después de jugar un rato sobre la cama, mi hermano comenzó a contarme anécdotas de su colegio hasta que lo venció el sueño y se quedó dormido profundamente. La casa quedó en un total silencio, pero yo no podía dormir. Algo me inquietaba. Daba vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Me bajé de la cama y fui a tomar un poco de agua de la jarra que mis papás dejaban todas las noches en la mesa auxiliar. Fui al armario de mamá, me puse unas cuantas prendas de vestir de ella. Caminé, me vi al espejo, jugué en mi imaginario que era una adulta. Luego me cambié y nuevamente volví a la cama. Pasarán unas pocas horas, creo yo. La verdad nunca me fijé en eso, pero creo que ya era de madrugada, y yo seguía con desvelo porque no veía a mis papás llegar. De repente escuché un ruido que provenía de la calle, y en ese mismo instante nuestra mascota, que era una perrita criolla llamada Nieves, comenzó a ladrar muy fuerte y con rabia. Así lo hizo durante unos minutos, hasta que uno de mis hermanos mayores gritó: «Nieves, cállate». Sin embargo, Nieves siguió ladrando un rato más hasta que finalmente se calmó. Y mientras yo seguía dando vueltas en la cama, nuevamente escuché el mismo ruido que provenía de la calle. No sabría explicar cómo era este ruido, pero recuerdo que era como el sonido de una descarga eléctrica ocasionada en los postes de luz cuando llueve mucho. Eso lo sé porque un día escuché cuando algo así como un rayo cayó a un transformador cerca de la casa y produjo un sonido bastante fuerte. Era algo así, pero esta vez mi perrita no ladró. Mi casa tenía un porche bastante amplio
Había dos enormes palmeras, una que daba frente a la sala y la otra frente a la habitación de mis papás. Los muros de la reja eran gruesos y la reja era muy alta. En la zona del frente de la casa había luz. Sin embargo, afuera en la calle las luces de los postes no servían. No sabía por qué, pero no servían. La habitación de mis padres tenía una ventana muy grande. En la mitad tenía un vidrio liso y a los extremos tenía dos persianas de vidrio, pero faltaban algunas porque 3 días antes uno de mis hermanos mayores las había partido jugando con su balón, y siempre las dejaban abiertas. Las cortinas eran de un tul claro y permanecían recogidas a los lados casi todo el tiempo, y la cama de mis papás estaba pegada a la ventana por el cabecero. Yo, como toda niña curiosa, me levanté, me arrastré un poquito hasta la ventana, me puse de rodillas y me acerqué a mirar por la persiana de la izquierda hacia afuera para ver qué había sido ese ruido. Pero le resté atención a ese ruido y por un momento pensé que mis papás habían llegado. Pero no. En lugar de eso vi que afuera estaba muy oscuro. Me detuve unos segundos a mirar alrededor. Todo se veía con una aparente calma. Seguía venteando mucho. Las palmeras se movían tan fuerte que producían un sonido que por un instante confundí con lo que había escuchado antes. Cuando de repente vi que una especie de sombra corrió hacia el muro central de la reja, pero yo seguía sin entender nada de lo que pasaba, y mi curiosidad, que era una mezcla entre miedo y desconcierto, me impulsó a mirar fijamente el muro para ver lo que ahí se escondía. Pasarían tan solo unos segundos desde que fijé mi mirada en aquel muro, cuando veo que algo con unos ojos brillantes, de un color verde neón, grandes, muy grandes y alargados, se asomó desde el muro. Y mientras yo me quedé congelado observando aquella cosa, vi cómo avanzó hacia mí traspasando las rejas como si se tratara de una sombra. Pero no, no era una sombra. Era una criatura pequeña, más o menos de mi estatura en ese entonces. Tenía una especie de traje negro que cubría todo su cuerpo. Sus brazos eran muy largos y delgados. Sus manos llegaban hasta un poco más debajo de lo que parecían ser sus rodillas. Era muy delgado. Su rostro tenía forma de diamante y no se le veía orejas, nariz ni boca. Era totalmente plano, y lo único que resaltaba en él eran esos enormes ojos. En un momento me quedé paralizada viéndolo mientras se acercaba a la ventana, pero no sé cómo reaccioné y me acurruqué. Llena de temor llamé a mi hermano y con voz temblorosa le susurré que afuera había algo observándonos y que estaba en la ventana. Mi hermano se aterrorizó tanto que soltó en llanto y temblando me abrazó. Nos quedamos acurrucados esperando lo peor. De repente sentimos que nos lanzó un líquido que parecía agua. Nos cayeron varias gotas, mientras yo le decía a mi hermano, nos está echando algo. Le repetí varias veces. Presos del temor y el horror que estábamos viviendo ante ese evento desconocido, no sé cómo tomé valor y giré hacia el lado izquierdo de la cama, cayendo al suelo. Allí me acurruqué y me sentí segura. Pero realmente desde ese momento no supe nada, hasta que sentí unos brazos que me levantaron del suelo. Era mi padre que había llegado. Ya estaba amaneciendo. Sin embargo, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. El lapso del tiempo desde que caí de la cama hasta que llegó mi padre y me levantó, no lo recordaba. Me sentía aturdida, confundida y desorientada. Mi hermano solo recordaba el momento en el que ese ser nos echó el agua o ese líquido. Realmente mi hermano nunca vio esa criatura. Y él no recordaba más nada. Asustados le contamos a nuestros padres y hermanos lo que nos había ocurrido. Pero como pasa en casi todas las ocasiones, a los niños no se les cree. Ellos comenzaron a decir que eso fue una pesadilla, o quizás vimos una película de terror que nos asustó, que era imaginación. Incluso mamá nos regañó porque dijo que la habíamos desobedecido, pero no fue así. Ciertamente del tema no se volvió a hablar en casa,
pero en mi memoria quedó grabada esa experiencia aterradora, y cada noche sentía que iba a venir nuevamente por nosotros, y casi no dormía. Finalmente, unos meses después, nos fuimos de aquella casa por todos los eventos extraños que comenzaron a ocurrir. Años más tarde, estando ya en mi adolescencia, con unos 15 años de edad, llegamos a vivir a otra casa, y justo al lado vivía un joven junto con su familia. Él era un poco mayor que yo, y empezamos una amistad. Todas las noches nos reuníamos y hablábamos de diferentes temas. Una de esas noches tocamos el tema de la vida en otros planetas, de posibles seres no terrestres que visitaban la Tierra y posibles interacciones con las personas. En ese momento él dijo que había acabado de comprar un libro muy interesante sobre este tema, y se fue a traerlo para enseñármelo. Cuando llegó con el libro y me mostró la portada, no sé cómo describirles lo que sentí. Un hielo pasó por mi espalda dejándome impactada. En la portada de ese libro estaba la imagen de 3 seres cuya apariencia coincidía con el ser que vi esa noche. Él, al ver mi reacción, se asustó mucho y preguntó qué ocurría. En ese instante le dije, esto fue lo que vi cuando tenía 10 años. Por mucho tiempo me hice la idea que lo había soñado, que fue una pesadilla, y no volví a hablar de lo que pasó. Pero al ver esto es como si me hubiese transportado de nuevo a ese momento. Él, un poco consternado al verme así, trató de calmarme y me animó a contarle mi experiencia. Quizás no me va a creer, le dije. Sin embargo, me di cuenta que le apasionaba este tema y sentí confianza para contarle mi experiencia. Él añadió que eso era más común de lo que yo pensaba. En aquel libro se analizaban 13 casos de encuentros de personas con aquellos seres en diferentes ubicaciones y países. Personas que no tenían ninguna relación entre sí. Lo leímos todo, lo leímos varias veces, y desde ese momento comprendí que lo que me había ocurrido fue real. Las lagunas mentales, los lapsos de tiempo perdidos y las circunstancias de modo, tiempo y lugar eran muy similares. Y fue gracias a él y a su comprensión e interés que entendí todo, y comencé a ver este suceso desde una óptica muy diferente. Desde ese momento comenzó mi pasión por lo inexplicable. Bueno, acabamos de escuchar esa interesante narración e historia real de una persona que a su corta edad tuvo ya una situación de contacto con criaturas de diferente espacio, tiempo o lugar en el universo. Cada quien interpreta o lo entiende o lo asume según su forma de ver las cosas. Bueno, si tienen historias parecidas que quieran que se cuenten, nos pueden en los comentarios apoyar, escribir, dar sus opiniones, contactarse a través de nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal para que estas interesantes historias vayan llegando semanalmente a ustedes y poder hacer crecer esta comunidad. Instagram, Facebook, X, Twitter. Quedamos atentos y al próximo episodio. Suscríbanse y denle me gusta. Buenas noches.